Bienvenidos. Hoy me interesa presentarles la segunda unidad temática de este módulo que tiene que ver con modelos de gestión pública en Europa, Estados Unidos y América Latina. Como recordarán, en el anterior módulo habíamos hecho una breve reflexión sobre lo que es el Estado, cómo ha evolucionado, cómo se ha declinado a lo largo de la historia y cuáles son las crisis y desafíos que enfrenta. Aquí me interesa empezar a reflexionar sobre una segunda pregunta que nos hacíamos, que nos planteábamos en la anterior unidad, es decir, cómo se ejerce el poder, a través de qué mecanismo el Estado ejerce este poder. La respuesta inicialmente tiene que ver con el aparato burocrático. Entonces nos interesa estudiar cómo se declina, cómo se presenta este aparato burocrático en diferentes latitudes, en diferentes países y contextos históricos. No se trata, por supuesto, de copiar o de tomar nada de esto como un modelo a seguir, sino como inspiración, como casos de estudio que puedan permitirnos construir algo propio, llevar adelante una reflexión propia en el contexto nacional. Entonces, hablaríamos básicamente de algunos elementos de la administración pública en Europa continental, algunos elementos posteriormente del modelo, diremos, estadounidense o el modelo anglosajón, para ser un poco más generales, y para terminar con una breve reflexión sobre cómo se ha traspuesto, cómo se ha implementado esto, cómo se ha implementado la idea de burocracia, de aparato burocrático en América Latina y en Bolivia. Inicialmente quisiera hablarles de algunas características, de algunas constantes en lo que sería los modelos más antiguos, Europa, Estados Unidos, ¿no? Inicialmente quisiera señalarles, llamarles la atención sobre el largo desarrollo histórico y la continuidad en estos aparatos burocráticos. A título de ejemplo, tenemos en Francia instituciones como el Gabinete Ministerial, que hemos copiado, que hemos heredado de alguna manera, instituciones como el Consejo de Estado, algo muy similar a la Contraloría en nuestro medio, que descienden de instituciones que ya existían en el periodo monárquico, y hablamos de varios siglos de evolución, ¿no? En el caso alemán, por ejemplo, tenemos que la idea de un servicio profesional de funcionarios de carrera estables ya existía mucho antes del siglo XIX en el germen del Estado alemán, el Estado prusiano. Entonces, ¿qué me interesa? Insistir en el hecho de que estos aparatos burocráticos, estas estructuras burocráticas tienen una larga tradición y un desarrollo que no se ha visto interrumpido. En contraste, consideren por favor el hecho de que en la independencia de nuestro país fue necesario construir todo a partir de cero, porque la burocracia imperial española desaparece, ¿no? Entonces, claramente tenemos una primera distinción que nos lleva a pensar en nuestra situación, ¿no? Desarrollo paulatino, crecimiento ininterrumpido frente a ruptura y reconstrucción en nuestro caso. Otro elemento interesante que vale la pena tomar en cuenta a la hora de estudiar, de considerar estos modelos europeo o anglosajón. Hablamos de una función pública estable que se declina de diferentes maneras, ¿no? Hablamos de una carrera administrativa al interior de un cuerpo, es decir, el funcionario forma parte de un conjunto, de un cuerpo de funcionarios con más o menos las mismas características y al interior de este cuerpo evoluciona, ¿no? Y tiene claro que no va a dejar de pertenecer a este cuerpo, a este servicio del Estado, a menos que cometa una falta grave, ¿no es cierto? Otra característica importante que nos habla de estabilidad, se ingresa a la función pública a través de concursos, del mérito. Adicionalmente, porque se trata evidentemente de conservar a estas personas al interior de la función pública, hablamos de un empleo protegido. En la gran mayoría de estos países, de estas administraciones, no es posible despedir a un funcionario sin razones válidas. El empleo está protegido. Y finalmente, la lógica de estos sistemas va en sentido de promover en función al mérito, es decir, un funcionario que cumpla ciertos requisitos, que se forme, por ejemplo, va a avanzar más rápido en la jerarquía, ¿no?
nuevamente otra constante en cómo funcionan estas administraciones. Finalmente, en términos de constante, existe una permanente reflexión sobre cuál es la misión, qué es lo que debe hacer una administración pública. Les presento algunos ejemplos de algunos principios que encontramos en la administración francesa, por ejemplo, o alemana. El hecho de que el servicio público no puede interrumpirse, debe ser continuo, ¿no? Ahí notarán evidentemente que existe una contradicción con el derecho a la sindicalización y a la huelga. ¿En qué medida los funcionarios pueden dejar de trabajar? Está claro que una respuesta posible es que no pueden hacerlo, que el servicio público debe continuar a pesar de todo y lejos de los conflictos políticos. Otro principio importante, nuevamente resultado de esta reflexión al interior de la administración pública, el hecho de que todos los administrados son iguales, es decir, no es posible hacer distinciones de ningún tipo en cuanto a la relación a los administrados, a la relación con los administrados, ¿no es cierto? Y finalmente, elemento muy importante, hablamos de la necesaria adaptabilidad frente a los cambios. Cambia la sociedad, tiene que cambiar la administración. Cambian las demandas sociales, tiene que cambiar la administración. Y se trata de pensar en la calidad del servicio público antes que en la sola continuidad. Esto nos dice que una constante de estas administraciones, de estos aparatos burocráticos que nos interesa estudiar, es la reflexión sobre su misión, sobre los principios fundamentales que guían su acción. Entonces, esto es lo que nos interesa observar en estas administraciones extranjeras. Al mismo tiempo que existen constantes de las que podemos inspirarnos eventualmente, existen particularismos que dependerán de cada contexto histórico, de cada país, y que de alguna manera responden a desafíos que todas las administraciones enfrentan. Por ejemplo, a la pregunta de cómo formar a los funcionarios, ¿no? ¿Cómo garantizo que los funcionarios tengan las capacidades que necesito como Estado? Podemos dirigirnos al sistema universitario, por ejemplo, escoger a los mejores para que trabajen en nuestra administración, o podemos formar a nuestros funcionarios de manera específica, es decir, les damos a los funcionarios, a los futuros funcionarios, los elementos que les permitan ser profesionales de la administración pública. En el caso del sistema universitario tenemos a países como Alemania, como Estados Unidos. El caso francés es un modelo de un sistema específico de formación de la alta función pública, ¿no? Está claro que cada uno tiene sus problemas. Por ejemplo, el hecho de formar a altos funcionarios en una institución específica puede dar lugar a un espíritu de cuerpo, a cierto corporatismo, a cierta rigidez en la percepción de la realidad. Puede crear una élite administrativa desconectada de la realidad, ¿no? Pero naturalmente esos son problemas que cada sociedad responde a su manera. Otra pregunta interesante que debe responder toda administración pública, es decir, cómo relacionarse con el poder político. En algunos casos, una separación absoluta, ¿no? Los roles están claramente determinados, lo político no interviene en las decisiones administrativas, ¿no? O se puede tener algún tipo de bisagra, como el jefe de gabinete en algunas administraciones, en particular la francesa, donde se tiene un funcionario que funciona como bisagra entre la administración, que sigue su propia lógica, y las decisiones del poder político, que no necesariamente van en el mismo sentido. El rol de esta persona consiste en limar asperezas y hacer que lo político y lo administrativo funcionen de manera armoniosa. Otras preguntas, otras respuestas. ¿Cómo limitar el poder? ¿Cómo funcionar en otro tipo de estructura? Centralismo versus federalismo. Lógicamente, la administración en un Estado federal será diferente a la administración en un Estado centralista. ¿Cómo organizamos esto? Nuevamente dependerá de lo que decidamos como sociedad. Tenemos el tema de
¿Qué pasa en caso de cambio de poder? Cambia la administración, cambiamos a todos los funcionarios. En algunos casos esto se reconoce como spoils system, es decir, todo va al ganador, traducido de manera aproximativa, es decir, cuando cambia el poder político, cambian todos los responsables administrativos. Es una manera de administrar la cosa pública y en algunos casos, como mencionábamos antes, la administración está aislada del poder político, entonces esto no sucede, ¿no? Otra pregunta que merece respuesta tal vez, ¿la administración pública puede manejarse como una empresa? En algunos países es el caso, se buscan criterios de eficiencia, de ahorro de recursos, de eficacia ante todo, en tanto que en otros estados tendremos más bien una preocupación por inclusión social, la eficacia no será tan importante, los recursos no serán tan importantes, sino una serie de objetivos políticos. Nuevamente, cada administración, cada estado deberá responder a estas preguntas. De lo que se trata es de plantearse la reflexión y de responderla de la mejor manera posible. De lo que se trata básicamente es de comprender que a la hora de estudiar la administración pública existe una serie de constantes y una serie de particularismos en las experiencias históricas. Como estudiosos de la administración pública nos interesa comprender las constantes en otras experiencias nacionales y entender los particularismos. No para copiarlos, no para hacer exactamente lo mismo, sino para diseñar nuestra propia administración, que es el objetivo final, si me permiten decirlo, de esta reflexión. Es todo por esta segunda unidad. Muchas gracias.